Edificando tu vida. Edificando tu vida. Un programa de la Asamblea de Dios Boliviana. ¿Cómo están, queridos amigos? Estamos dando inicio a su programa Edificando tu vida. Les damos la bienvenida y queremos compartir con ustedes 60 minutos de grandes bendiciones. Amigos oyentes que nos sintonizan a través de las potentes ondas de la radio educativa 100.3, es un placer estar con ustedes una vez más para compartir este programa lleno de bendiciones que estará siendo de edificación para su vida. Queremos invitarles a estar con nosotros durante estos 60 minutos y tomar un lapicero, una hoja de papel, un cuaderno y tomar apuntes, porque tendremos una enseñanza muy especial en esta oportunidad. Queremos dejarle con el pastor Haroldo Chanevi, quien estará trayéndonos el mensaje de la palabra del Señor. Evangelio de San Juan, capítulo 15. Vamos a estar leyendo algunos versículos de la Santa Palabra de Dios, hasta el 8. En esta oportunidad, hermanos, vamos a estar compartiendo sobre el tema conocido por el fruto. Conocido por el fruto. Es el tema que vamos a estar compartiendo en esta oportunidad. Y agradezco al Señor por el privilegio que tengo de dirigirme, hermanos, a ustedes, compartir con ustedes esta porción preciosa de la palabra de Dios. Un pastor muy conocido a nivel mundial dijo estas palabras textualmente: como pastores, como líderes, como creyentes, no seremos conocidos por nuestras palabras como tal, seremos conocidos por nuestro fruto. Hay muchísimas maneras de ser personas de pura hoja y de poco fruto. Terminó diciendo: por tus frutos te conocerán. Me llamó la atención porque este siervo de Dios tiene sobrada razón, hermanos, de referirse de esta manera. Hay muchas maneras, tome en cuenta, hay muchísimas maneras de ser personas de pura hoja y de poco fruto. Por tus frutos te conocerán. Amén. Aleluya. ¿Será que puede nuestra cabeza, nuestro cerebro, hermano, razonar ante una figura, un cuadro como este? A mí me preocupó personalmente porque a veces sí somos plantas, somos árboles, pero puro hojas, nada de frutos. Usted debe conocer plantas que solo dan hojas. Deben tener solo hojas, pero nada de frutos. Y debe preocupar a todo hijo de Dios, no solo a ministros, no solo a líderes, sino a todo cristiano. Porque esta palabra, hermano, que el Señor ha dejado establecido para su pueblo, está Él llevando al hombre y a la mujer que le siguen a que debe estar preparado para producir, para dar frutos. En una ocasión, en uno de esos viajes que él hacía a otra población, tuvo hambre, dice la palabra, y había una higuera en el camino, y se acercó para ver si había frutos. ¿Qué encontró en la higuera? Solo hojas. Y en este capítulo 15 de San Juan también hay un peligro, hermano, si no se da frutos.
Ahí en ese incidente, dice la Biblia que Cristo le dijo a la planta de higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y el desenlace dice que al instante la planta se secó, desde las raíces hasta las ramas. Aquí dice la palabra que si nosotros no damos fruto, si no damos frutos, corremos el peligro de ser, en nuestro vocabulario, hermano, desgajados, quitados de la rama, del tronco, del tallo. Corremos el riesgo si no damos fruto. Jesús lo dijo de esta manera: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. ¿No es maravillosa la palabra, hermanos? Claro que la es. Y es por eso que habla a mi vida, habla a la tuya. Porque no vamos a esperar la próxima estación del año. No vamos a esperar como cristianos fieles y obedientes a la palabra, hermanos, a que lleguen los años malos, obviamente. Un hermano, seguramente con buenas intenciones, en mis primeros días de creyente, dijo: yo voy a ser obrero, voy a salir a la obra cuando ya yo sea mayor de edad. Voy a esperar, dijo él, tener un poco más de peso, engordar un poco más, hacerme canoso, tener bigotes, para que los hermanos me respeten, dijo, textualmente. Quería ser gordo, viejo, panzón, canoso, con bigotes, para que los hermanos lo respeten una vez él haya salido a la obra. Eso es esperar, hermano, el último tiempo. En otras palabras, no es pues justo que nosotros los cristianos, después de haber conocido al Señor y saber su voluntad, esperar todavía, hermanos, llegar a una edad avanzada para recién querer arrancar, para recién querer trabajar. ¿Qué puede dar una persona ya de 60 años? ¿Qué puede producir una persona ya de 70 años? Ya es la tercera edad. La Biblia dice que aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto, en el Salmo 92. Pero cada etapa de la vida es hermosa. Viene la etapa de la juventud, hay esa etapa de haber llegado a la madurez y la tercera etapa. Tercera edad, cuando prácticamente, hermanos, solo se dedican las personas, si hablamos de los pastores, que ya se dieron un tiempo a esa edad, se dedican solo a inspeccionar el trabajo, a visitar, a asesorar, porque ya es una etapa diferente. Pero la etapa donde se produce es cuando se es joven, porque se está con todas las fuerzas, con todas las energías, con toda la capacidad. Un joven es capaz de lograr todo.
de alcanzar todo si se lo propone. Su organismo está en pleno desarrollo. No siente ni le hace daño nada. Puede trabajar duro. Puede alcanzar sus metas. Esta es la mejor etapa, hermano, de la vida. Nosotros los cristianos tenemos que pensar que al haber conocido a Cristo, fuimos llamados ya con una misión específica: producir para el reino de Dios. Producir para el reino de Dios. El dueño de la obra está esperando que nosotros produzcamos. El dueño de la obra se paseaba en medio de los 7 candeleros y el dueño de la obra le dijo a los pastores: yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Aleluya. Inspeccionó su obra. Le dijo a cada ministro que sabía lo que hacía. Uno de ellos, el primero que muestra en los 7 mensajes a las 7 iglesias en Asia Menor, es que uno había perdido incluso su primer amor. Estaba trabajando, pero ya no de la manera que el Señor requería de él. Lo hacía por obligación. Hermanos, el dueño de la obra está esperando que usted, que yo, podamos producir. Que la gente, volvamos al pensamiento de este siervo del Señor, que la gente no nos conozca porque somos palabreros, ambulantes, palabreros por aquí y por allá. Porque un palabrero acobarda, cansa. Hasta a un comediante que ustedes conocen, un programa, hermano. Un programa que después de escuchar a su compañero de comedia le dice: cállate, que me desesperas. Es que un palabrero cansa. Que la gente no nos conozca porque hablamos demasiado y no hacemos nada. Aleluya. Si vamos a decir algo de alguien, nos vamos a referir al trabajo de alguien o a la persona X, especialmente en lo que hace como obrero, como líder, como creyente. Porque las personas, hermanos, somos especialistas en observar, en criticar, en cuestionar el trabajo o la vida o el ministerio ajeno. Pero no tenemos nada atrás de nosotros. Por ejemplo, si usted o yo vamos a cuestionar el ministerio de alguien, y vamos a decir: ¿cuántas iglesias levantaría ese pastor? ¿Cuántos obreros habrá discipulado ese pastor? ¿Cuántos creyentes habrá en su iglesia, en su congregación? ¿Qué trabajo hará? ¿Qué tamaño de círculo habrá? ¿Qué juventud habrá? ¿Habrá comprado algún terreno para templo? ¿Habrá construido algún templo? Es posible, hermano, que critiquemos a la persona. Pero a veces el criticón, como pasa con el que cada mes quiere saber cuánto ingresó, cuánto egresó y en qué egresó.
¿Y por qué el obrero, o el líder o el pastor tiene zapato nuevo? ¿Y por qué lo vimos en tal lugar comiéndose un pollo a la broaster? ¿No será del diezmo y de la ofrenda que entró a la iglesia? ¿Y quién está cuestionando? La persona que nunca diezma y que nunca ofrenda. Es el que pide cuenta siempre. A veces así pasa con los obreros. Cuestionamos y cuestionamos, hermano, hablamos y hablamos y hablamos demasiado, pero detrás de nosotros no hay una iglesia que haya levantado, no hay un discípulo que haya dejado, no hay un ministerio que esté siguiendo sus pasos, no hay nada. Puro charla, puro palabrería. Creyente obrero de pura hoja. Nada de fruto. Es por eso que nosotros, hermanos, debemos tener mucho tacto, mucho cuidado antes de querer, mejor si no lo hacemos nunca, de cuestionar el ministerio ajeno. Mejor veamos si detrás de nosotros hay ya una huella que se nota, si hay un trabajo que hay por atrás. Aleluya. ¿Puedo escuchar un amén? No te van a conocer por tus palabras, sino por tus frutos. Aleluya. Saulo de Tarso, que fue conocido no solo por la iglesia, sino por el mismo demonio que dijo: a Jesucristo conozco y sé quién es Saulo. Mire usted, el demonio sabía quién era Saulo. No era conocido por haber estafado acá, allá, en otro pueblo, en otra ciudad y cosas por el estilo. A Saulo de Tarso, o Pablo, hermano, se lo conocía porque era un siervo de Dios, un ministro del Evangelio de Cristo, un hombre lleno del Espíritu Santo. Aleluya. De tal manera que hasta el mismo demonio lo conocía. Que nos conozcan por nuestro trabajo, por nuestro fruto. ¿Y qué fruto? Los conocedores, los pastores, los hermanos. ¿Qué frutos había dejado ya Saulo de Tarso detrás de él? En su primer viaje misionero, un segundo viaje misionero, un tercer viaje misionero, había establecido ancianos en cada ciudad, había ido a predicar donde nadie conocía a Cristo. Aleluya. Que te conozcan por tus frutos. Cuando mencionen el nombre de X, diga: ah, ese pastor, o ese evangelista, o ese presbítero, o ese diácono, o esa misionera, o ese joven, o esa señorita, o ese músico, o esa señora, líder del círculo de oración, no es cualquier cosa. Aleluya. Que te conozcan por tu trabajo, por lo que haces. No le crea al que es palabrero, solo hojas nada más, no hay fruto. Es una planta de hojas nada más, nada de fruto. Habla y habla y habla y nunca tuvo la experiencia de haber levantado una obra de cero. 0 kilómetros. Donde no había un creyente.
donde tuvo que pasar días, noches y meses clamando a Dios por un alma. Tuvo la experiencia, hermano, de haber comprado un terreno para saber cuánto cuesta pagar un terreno. Tiene la experiencia de haber conseguido el primer ladrillo, la primera tabla para hacer un banco. Es otra cosa. Tiene la experiencia de haber plantado una iglesia aquí, otra allá, otra más allá. Tiene la experiencia de decir, sí, tuve el gusto, el honor de discipular a tantos hermanos, y ese obrero hoy sirve a Dios. Gracias al Señor que lo ayudé, lo encaminé en su ministerio. Aleluya. Uno aprende a través del tiempo, hermanos. Cuando usted tiene hijo pequeño, le mira al que tiene hijo grande. Cuando lo de usted crece, recién cierra la boca y ya no dice nada, porque ahora su propio hijo, su propia hija, hizo lo que nunca usted pensaba. Cuando eran chicos, ¿por qué el hijo de fulano se enamora con la incrédula? ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué la hija del pastor? ¿Por qué el hijo del pastor? Otra cosa es cuando ya uno tiene experiencia, recién aprende a callarse. Y es mejor, hermano, aprender a callarnos antes de tiempo. ¿Para qué vamos a hablar contra esos grandes siervos de Dios que tenemos en el mundo, en la ciudad, acá en nuestro país? ¿Para qué lo vamos a cuestionar si nosotros no tenemos ni el inicio de un ministerio que ellos tienen? ¿Y por qué lo tienen? Porque hicieron algo que cambió la historia de sus ministerios. Si habla de otro pastor en la ciudad y sabe de su trabajo, de su grande trabajo, mejor es no meternos con ellos, porque ellos se lo conocen, no por lo que predican en la tele, ni por lo que dicen en la radio, se lo conoce porque su trabajo está ahí, a la vista. Que te conozcan por tu trabajo, no por tus palabras. Pablo fue conocido por lo que él hacía, no por lo que decía. Otro hombre conocido, hermano, por su actitud, su conducta, su temor de Dios, es Job. Al mismísimo demonio el Señor le dice: ¿has considerado a mi siervo fulano de tal? Que no hay otro como él en toda la tierra. Mira qué belleza, mi siervo, le dijo el Señor. Es perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y era conocido por todos los orientales, dice la palabra. Que te conozcan por tus obras, no por tus dichos. Era conocido por todos los orientales, porque era un hombre con una conducta y un carácter y una vida ejemplar. Aleluya. No sería un gran predicador de la historia, pero su vida, hermano, su matrimonio, su temor de Dios, si bien sus hijos no iban a adorar como él lo hacía todos los días, él sí estaba en la presencia de Dios, rindiendo sacrificios y holocaustos a Dios. Dios lo conocía. ¿Te conoce el Señor? A mí también me conoce.
¿Por qué te conoce el Señor? ¿Por tu conducta o por tus palabras? Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, usted ve que el reino animal se multiplica, ¿no? Dan frutos. El reino vegetal también. Y el reino de Dios también se multiplica. Además, hermanos, es ley de Dios. En el principio de la creación, en Génesis 1:28, dice que el Señor le dijo a la primer pareja, hablando de pareja, que fructifiquen y se multipliquen. Les estaba diciendo, den frutos, fructifíquense, multiplíquense. Aleluya. Es ley espiritual. El creyente, por ende, en esta época, debemos, hermano, dar frutos. Avancemos dos aspectos importantes. Frutos laboralmente. Primero, el obrero del Señor, el líder, el creyente, no solo debe saber predicar en el púlpito, no solo debe saber enseñar, también debe saber trabajar con sus propias manos. El apóstol Pablo dijo, estas manos me han servido para ayudar al necesitado. Y el oficio de este grande siervo de Dios era hacer carpas. Trabajaba laboralmente. El predicador, hermano, no puede pues darse el lujo solamente de decir, yo solo sé predicar. Debemos también saber trabajar con nuestras manos. Aleluya. Segunda Tesalonicenses capítulo 3 del 6 al 12, el apóstol Pablo recomendaba no solo a los creyentes, sino a los líderes, que no deberían andar desordenadamente, entremetiéndose en trabajo ajeno, porque a veces eso nos pasa. Cuidado, no pesquemos peces en peceras ajenas. No nos comamos la comida del que ya lo cocinó. Lo descuidamos y la comida que ya estaba hecha se la robamos. Nos robamos sus creyentes, sus creyentas. Y con mañas. No podemos estar andando desordenadamente. Obreros que no trabajan para ganar un alma y solo se dedican a robar de una, de otra misión, de otra iglesia, de aquí y de allá, está andando desordenadamente. La Biblia enseña que debemos trabajar. Tengamos el gusto de decir a este, yo lo crié desde que estuvo en pañales. El apóstol Pablo decía a los Gálatas que él volvía a sufrir dolores de parto por los mismos creyentes. Y esos dolores de parto, hermano, es ese tiempo de ayuno, de oración y de vigilia y de tiempo de espera, orando al Señor por fulano o sutana. Orando, clamando, llorando, ayunando, hasta que al fin, aleluya, hasta que al fin, esa persona por quien venía orando tanto,
se convierte al Señor y puede decir, este me costó lágrimas. Pregúntele a una mamá, a una mujer que ha tenido la experiencia de haber dado a luz hijo. Los 3, los 2, los 5, los 7, los 12 o los 15 hijos que ha tenido esa señora, cada hijo la hizo sufrir de una manera diferente. Cada hijo le provocó un dolor diferente. Tuvo sus propios deseos y diferentes. Aleluya. Ella lo conoce. Ahí el apóstol dice que hay que amonestar a los que están andando desordenadamente, entremetiéndose en el trabajo ajeno y no haciendo nada. Además dice que el que no trabaje, que no coma, pero hay muchos desordenados que van e incluso le sacan el diezmo a los creyentes ajenos para comer. Se dedican a visitar a los miembros de otro pastor y allá llegan con una revelación de Dios diciendo, el Señor me reveló que usted me va a dar su diezmo. Y entran a la casa del miembro ajeno y le dicen, Dios me mandó aquí, esa computadora, ya el Señor me la reveló, dice que usted me la va a dar. Y como Dios le reveló, el creyente, ¿qué hace? Se la da. Dios me reveló que ustedes van a vender sus bicicletas y sus garrafas y me van a traer la ofrenda, dijo un predicador en Guarayos. Todos los hermanos quedaron sin garrafas y sin bicicletas. Y vino el fulano a Santa Cruz, se instaló por ahí por la Villa 1 de Mayo, cerca de la plaza principal, y plantó su iglesia. Y en la noche, borracho, y con otra mujer. Pero sale a los pueblos, hermano, y hace vender su garrafa y su bicicleta a los hermanos para que traigan el dinero. Comiendo de la ofrenda y del diezmo de miembros ajenos. Ese fulano, dice el Pablo, que no debería comer. Pablo enseñó a Timoteo, por ejemplo, que el obrero para participar de la comida debe trabajar primero. Pastor o misionero, usted me está instalando en esta iglesia, ¿cuánto voy a ganar y qué voy a comer? Lo primero que preguntan ahora los obreros modernos es cuánto van a ganar y qué van a comer. Primero trabaje. El orden bíblico para los obreros es primero trabajar, luego comer. El agricultor primero va, inspecciona dónde va a producir, ahí comienza a hacer, hermano, el rozado de su monte. Luego viene el tumbado de los árboles y espera los mejores meses, 1 mes, 2 meses, hasta que todo seca, prende fuego. Luego él limpia su chaqueado y espera una lluvia y llueve y siembra. Y para comer primero, luego él siembra maíz, porque a los 3 meses está comiendo el primer choclo de su chaco. Aleluya. Lindo fuera, maravilloso fuera que los obreros, hermanos, actuales, modernos del siglo XXI, aprendieran a trabajar primero y luego a comer de su trabajo. No hacer al revés, estar metiéndose en trabajo ajeno. Aprendamos esta lección maravillosa. Amén. Aprendamos a trabajar.
No solamente, hermanos, como dije, predicando, enseñando o cantando según el ministerio que tengamos. También tenemos que arrollar nuestra camisa y meter mano al trabajo secular y dar ejemplo y ayudar en lo que se está haciendo. Decía un siervo del Señor que nos visitó hace muchos años, que corremos el riesgo, las iglesias, de tener muchas estrellas en las iglesias, en los ministerios, pero pocos siervos. Esas estrellas se refiere a esos líderes, hermanos, que solo dicen, hagan, vaya, venga, tráigame, pero jamás él se mueve a traer, a hacer, jamás va, jamás ensucia las manos. Es más, conozco a pastores que sus uñas son esmaltadas con esmalte. Estábamos almorzando, uno se fija de todo, ¿no? Con pastores extranjeros, felizmente no era boliviano. Y qué uñas brillantes, esmalte de uña, qué manicure que le hicieron. ¿Cuántos siervos del Señor tienen las uñas bien tratadas? Fueron esta tarde mientras llovía a la manicurista, a la pedicurista. Aleluya, ¿cuánto glorifican a Dios? Tenemos que aprender a trabajar. No es pecado, es ley de la vida. El Señor dijo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Mire, hermano, por más que mañana tengamos ya 2 licenciados, 3, 4, 5, 10, 20 o 15, y quieren tener otro título más y lo logran, por más que cuelgue varios títulos en su oficina o en su casa particular o donde usted quiera, sigamos siendo siervos, sigamos trabajando, sigamos ensuciándonos laboralmente nuestras manos. Sigamos, no cambiemos el título que no nos haga cambiar. Ahora soy licenciado, ya no puedo meter mano allá, ya no puedo ir allá, ya no puedo hacer eso. No. Estas manos me han servido, dijo el apóstol. Y el apóstol no era discípulo de cualquier vago. Era discípulo de un gran letrado de su época. Aleluya. Y era un hombre, hermano, que invadió Asia Menor, llevando la palabra de Dios. Si a él le dicen, ¿qué tal se sentirá cuando lo golpean a uno o lo chicotean o lo apedrean? El hombre había pasado por todas las experiencias al punto que le dice a los filipenses, sé vivir abundantemente y sé tener también mucha necesidad. Y dice, en todo y por todo estoy enseñado, así para padecer necesidad como para tener abundancia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Experiencia en la vida. ¿Cuántos dicen amén? Número 2, trabajar espiritualmente. Aleluya. Primero secularmente o laboralmente, pero también, hermanos, no nos olvidemos los pastores, Hechos de los Apóstoles capítulo 18, versículo 5.
para reverencia, cosa que debemos aprender del ejemplo este varón de Dios. Dice, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. ¿Qué nos enseña esta grande lección, hermanos? Que un hombre de Dios, consagrado totalmente para una misión específica, como era la proclamación del Evangelio, no estaba en otros quehaceres que no sea su trabajo. Sí, estaba totalmente entregado al trabajo para el cual Cristo lo llamó. En su llamada, Jesús le dijo que lo había levantado para ser su testigo y ministro de las cosas en que me apareceré a ti. Te levanto para enviarte a los gentiles, a tu propio pueblo, para que los saques de las tinieblas a la luz, para que reciban por la fe en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Le dio un trabajo específico y Pablo no desobedeció ese mandato. Acá estaba entregado por entero a la proclamación del Evangelio, testificando a los judíos que Jesucristo, que Jesús era el Cristo. Si yo y ustedes somos llamados y sabemos, hermanos, la misión para la cual fuimos consagrados, porque cada persona sabe, el médico, por ejemplo, yo he escuchado que sabe, hace un juramento, se consagra a su oficio. Y entre uno de los de esas promesas que él hace es que cuidará de la vida, que nunca quitará la vida a nadie, velará por la vida. Su misión es salvar vidas. Para eso estudió, para eso se capacitó, para eso va a vivir, para salvar vidas. El bombero es consagrado para apagar incendios. Él sabe que le puede caer el edificio, la casa puede quemarse en algún momento, pero el hombre está consagrado a apagar fuego sí o sí. El ministro del Evangelio es llamado por Cristo para una misión tan noble como es la proclamación del Evangelio. Él sabe que su misión es testificar del poder de Cristo. Él sabe que su misión es anunciar las buenas nuevas. Él sabe que está consagrado para ir y ser luz a las naciones. Sabe, está consagrado para eso. Cuando los hermanos vienen a visitar al apóstol, seguramente pensaron encontrar un cuadro, hermano, de un hombre en una hamaca, meciéndose. Seguramente desearon encontrar a un apóstol en una cancha de fútbol por ahí entrenando. Pero no estaba haciendo ni lo uno ni lo otro. Él estaba testificando a los judíos que Jesús es el Cristo. Dice la palabra que cuando ellos vinieron,
Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. Tu misión y la mía es eso. Tenemos que dar fruto. Por más que seamos tentados a hacer otra cosa que no sea nuestra misión, hermanos, neguémonos a hacerlo. No. Yo sé, como testifiqué una noche acá, lo cual me dio mucha pena, es que el obrero atiende bien su trabajo secular. Es muy valiente. Bien, un aplauso para él. Obviamente, muy trabajador. Pero nunca ha hecho una vigilia, nunca ha ayunado, nunca ha intentado hacer un culto al aire libre. Nada de eso. Lo único que me faltó preguntarle también, hermano, ¿lee su Biblia diariamente? Es posible que me hubiese dicho, no tengo tiempo. Y el obrero del Señor, hermano, lo primero, el siervo de Dios, el líder, el creyente, no puede descuidar mucho más si es pues un ministro de la palabra, no puede descuidar, diariamente debe alimentarse de la palabra, diariamente debe estar a solas con Jesús en un lugar privado, diariamente debe estar cultuando al Señor, aleluya, él debe estar consagrado a esa misión. Para eso fue llamado. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Nuestro trabajo debemos entender, hermano, antes de ir a terminar la construcción, antes de hacer un trabajo X secularmente, si yo soy el obrero, si usted es el obrero, sepa que su primera y única misión principal en la vida es estar totalmente metido en las cosas del Señor, totalmente ocupado en las cosas del Señor. Bienaventurado aquel siervo que cuando su Señor venga, le halle haciendo así. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa? Dijo el Señor. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y se pusiere a comer y a beber con los borrachos y a golpear a sus consiervos, vendrá el Señor de aquel siervo a la hora que él no sabe ni espera, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué? Porque está haciendo algo que no se le dijo. Nuestra misión es cuidar, es velar, es alimentarnos de la palabra, es ayunar, es vigilar, es estar en la presencia del Señor, es estar ocupado en el evangelismo, en las misiones, en abrir nuevas iglesias, en ganar almas para el reino de Dios, es estar metido en este negocio, que cuando vamos a buscarlo por allá en otro departamento de este país, no digo el nombre por respeto, se lo busca el pastor a cualquier hora. ¿Dónde está el pastor? Está en su tejería, dice. Está haciendo leña para vender. Está plantando cocos en su chaco. Está sembrando arroz, dice que va a tener buen precio el arroz. Solo dan noticia de que está sembrando esto y lo otro, y haciendo chaco, y haciendo estancia, y está vacunando a sus vacas, y está en el taller componiendo su volqueta y otras herramientas más. Menos en su oficina, por lo menos leyendo su Biblia, haciendo un estudio bíblico o ocupado en alguna labor para el cual el Señor lo llamó.
Nuestra misión es estar metido en las cosas de Dios. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a entender que estamos aquí y tenemos el gusto y el privilegio y la honra de parte de Dios de estar sirviéndole al Señor, y es para que demos mucho fruto en el reino de Dios, hermano. No hay que conformarse. Ahí está aclarando la Biblia en el verso 8 de San Juan 15, para que llevéis muchos frutos. No hay límites para dar frutos en el reino de Dios. No hay límites. Aleluya. Usted, hermano, lee libros y dice, escrito por fulano de tal. Tiene misiones aquí, misiones acá, misiones allá, canal de televisión aquí, mucho trabajo. Fundación Billy Graham, Fundación Gille Ávila, Fundación Hermano Pablo, Fundación... hay muchos. Por todos lados tienen trabajo. Por allá donde estamos yendo a conocer con el pastor Adegildo, el trabajo de este pastor Pablo Locatelli, no solamente, hermanos, es abrir muchas iglesias en el gran continente africano, sino que tiene fundaciones de ancianos en Italia, en España, Portugal y así sucesivamente. En el reino de Dios no hay límites para dar fruto. Pongámonos de pie, vamos a agradecer a Dios. Les habló su amigo José Luis Pereira y será hasta la próxima semana. Que Dios les bendiga. Gracias, amigos oyentes, por su fiel sintonía a nuestro programa, y será hasta la próxima semana. Les habló su amigo Gabriel Lobo. Les hemos presentado Edificando tu vida.